Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos como iglesia celebrando el domingo 12º del año litúrgico del ciclo A. Por lo tanto, es un año en que recorremos principalmente el Evangelio según San Mateo. También hoy día coincide con que es el Día del Padre. Así es que quiero mandarle a todos los papás un gran abrazo, a mi padre un abrazo al cielo y que recemos porque aquellos papás que han partido y también dar gracias por aquellos que están con nosotros, pedir por los que están en dificultades o están enfermos, etcétera. Tantas cosas que podemos pedir y dar gracias por nuestros padres. Voy a leer el trozo del Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy y después un pequeño comentario. Antes aprovecho de avisar que esta semana voy a comenzar a subir algunos videos para acompañar duelo. Es decir, en estos tiempos en que está tan fuerte la realidad de la muerte, la tenemos como tan encima en esta pandemia, creo que es bueno poder reflexionar en torno a la muerte desde la esperanza, desde la fe y la esperanza puestas en Jesús. Por eso voy a comenzar una serie de videos, no sé qué días exactamente, pero ahí ustedes se meten a la página, van a poder ir viendo, en que voy a comenzar a subir estos videos de acompañamiento del duelo, acompañamiento del dolor. Muchas personas que han perdido a sus seres queridos con esta pandemia puede ser una buena ayuda. Van a ser varios videos también pensando que el duelo no es algo fácil, no es algo que baste un comentario, un consejo, es algo que tenemos que ir viviendo en la vida y enfrentándolo. Bueno, ahora sí vamos al trozo del Evangelio que nos propone la Iglesia este domingo, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Dice así: Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera decir algunas cosas que este trozo del Evangelio me evoca. Una primera cosa es este llamado a no tener miedo. Que cuando uno ve la totalidad de este trozo, nos damos cuenta que es un gran llamado a la confianza en el Señor. Quiero detenerme en esto primero. El miedo, ¿cierto? El Señor sabe lo que produce en nosotros. Me refiero al mal miedo, ¿no? Ese miedo que produce angustia, que produce tristeza, que produce rabia. Ese miedo que viene a partir de nuestros pensamientos negativos, de lo que pasó y puede pasar de nuevo, o lo que puede pasar. Fíjense que muchos de nuestros miedos con esta pandemia, si nos damos cuenta, son cosas que si nos preguntamos, ¿y esto a lo que le tengo miedo, esto que me angustia, es presente aquí ahora?
La respuesta siempre es no. Son fantasmas de nuestra mente. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, porque el sentimiento aparece, ¿no? ¿Cierto? Yo tengo miedo a contagiarme del coronavirus. Sin embargo, no estoy contagiado en este momento. Al menos eso creo. Por lo tanto, es una posibilidad. ¿Para qué vivir angustiado de una posibilidad? Tengo miedo a una reunión que tengo mañana. Es hoy, todavía no es mañana. Tengo miedo a un examen, una prueba que tengo en 3 semanas más. Estudia. En estos momentos no es la prueba. Es impresionante cómo tenemos una cantidad de miedos que nos paralizan, nos estorban, nos angustian, nos enojan. Y el Señor nos llama, confía en mí. Poner nuestra confianza en Él. Y cómo eso, cuando vivimos confiados en Él, con fe, con esperanza, el corazón se empieza, y nos vamos relacionando con Él, evidentemente, nuestro corazón se empieza a llenar de paz, de gozo, y cuando estamos en paz, con gozo, no hay lugar al miedo. Podemos pasar dificultades que nos afligen el corazón, pero con un gozo profundo en el corazón, porque tenemos la fe, la confianza puesta en el Señor. Qué hermoso eso, como el Señor nos invita a confiar en Él, a creer en Él, a tener puesta nuestra esperanza en Él. Al decirnos no teman, nos está diciendo confíen en mí. Yo estoy siempre con ustedes, atento a ustedes, los acompaño en todas. Podemos decir que el Señor en las buenas y en las malas está con nosotros, en la salud y en la enfermedad. ¿eh? Siempre contamos con Jesús. Cuando nos portamos mal, no nos abandona. No dice, me fallaste, chao. Cuando te arrepientes, no. Él es el que nos seduce para arrepentirnos. Él es el que se acerca a nosotros para que reaccionemos. La conversión es un don de Él. Cuando se abre nuestro corazón, ¿cierto? A ese don. El Señor nos pide solamente que nos abramos a Él, que confiemos en Él y que ello nos vaya calmando el temor. Ahora bien, en el contexto de este trozo, más que una terapia psicológica que nos quiere hacer el Señor frente a los miedos, lo que el Señor también nos está diciendo, nos está hablando de la misión. ¿Cuántas veces nos ha pasado tal vez aquello de nos cuesta defender nuestra fe o nuestros principios, nuestros valores que hemos ido adquiriendo también a través del conocimiento de Jesús y el modo de Jesús, el modo que tiene de amar Jesús? Y por miedo, por parálisis, no nos hemos atrevido a intervenir. Por ejemplo, cosas cotidianas. Se está pelando a una persona, ¿cierto? Hablando mal de alguien. Por si escucha a alguien de otro país que es eso de pelar. Acá se habla de pelar, ¿cierto? Cuando hablamos mal de alguien, a sus espaldas. Y empezamos a destruir su fama y hasta inventar en ocasiones cosas. Eso no corresponde. Eso, eso está mal. No tiene que ver con nuestro seguimiento de Jesús. Y cuando vemos eso, entonces yo intervengo, yo digo, oye, no pelen, oye, dejemos de hablar mal de esta persona, oye, no corresponde, no está aquí, si tenemos algo contra ella, digámoslo en su cara. Pero nos da miedo a veces decirlo. Y ahí es un modo de vivir el Evangelio, sin miedo, y proclamar que el Señor nos invita a amarnos, a ayudarnos, a corregirnos, no a hablar mal unos de otros. Ese es un pequeño ejemplo, así tantas cosas en el trabajo. Un jefe que hace algo que está mal y yo por miedo a perder la pega no le digo nada o no le corrijo. A veces, claro, hay situaciones en que la prudencia, el choque de conciencias a uno le lleva tal vez ante el miedo, ante las dificultades, tal vez no decirlo. Pero cuántas ocasiones nos perdemos de defender nuestros valores, nuestros principios, incluso sin choque de conciencia que uno no sabe qué hacer y, y busca lo que se llama en moral cristiana el mal menor. Pero hay ocasiones en que perfectamente podemos hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo muchas veces. O soy creyente en Jesús y uno me empieza a hablar pestes del Señor y yo escucho y no digo nada. Y no digo mi experiencia.
El Señor nos invita a confiarnos en Él, a hacer la experiencia de Él, a no tener temor de anunciarlo, de hacer presente su palabra a través de nuestras acciones, a través de cómo hablamos, a través de nuestra oración, de nuestra celebración de la fe, que nos vean contentos. De repente decimos, voy a ir a celebrar mi fe con una cara. Oye, no entusiasmamos a nadie así. ¿Ah? A mí me impresiona mucho un filósofo muy conocido alemán, Nietzsche, que era ultra ateo, ¿ah? Muy ateo, pero decía algo, hay una frase de él que una vez un profesor de filosofía me la compartió y que me llamó mucho la atención. Dijo, los cristianos no tienen cara de redimidos. Plop. De repente no transmitimos la alegría de nuestra fe y nuestra esperanza. Y nos cuesta darle esperanza a alguien porque no está la esperanza en nuestro propio corazón. Qué importante es eh, hacer la experiencia de Jesús, la experiencia de su amor, también para poder transmitir, compartir esta experiencia con otros. Una última cosa eh, que quisiera compartir de este trozo del Evangelio, junto a la misión, la confianza, el tema del miedo, eh, que nuestra respuesta a Dios sea fiel, que podamos dar testimonio de Él, no caigamos, ¿cierto?, como en las negaciones de Pedro. Pedimos al Señor que nos ayude a poder ser fieles a su amor, para también cuando nos encontremos delante de Él, poder sentir la alegría de haber vivido la fidelidad y no al encontrarnos con la maravilla y la grandeza de su fidelidad, sentirnos tan avergonzados de nuestras infidelidades. Pidámosle al Señor que nos ayude a, a buscar en todo lo que a Él le agrada, lo que alegra su corazón. Busquemos que ojalá ese encuentro con Jesús, cada vez que nos encontramos con Él en la oración, cuando sea ese encuentro definitivo con Él, podamos tener la alegría del corazón de buscar y tratar en la vida de ser fieles, sabiendo que Él siempre es fiel. Esto de que dice el texto, yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo, ¿cierto? Cuando nosotros en el fondo reneguemos de Él, eso que nos cuenta acá Jesús en el Evangelio, esto que nos dice Jesús en el Evangelio, tiene que ver más que Él renegarnos, tiene que ver cómo cuando renegamos a Dios es que nosotros no estamos acogiendo a Dios en nuestro corazón. Es como nosotros haciendo como que, diciéndole casi no me pesques, ¿ah? No me tomes en cuenta, pero desde nosotros, porque Dios siempre nos ama, siempre quiere nuestro bien. Queridas hermanas y hermanos, les invito a tener un muy buen domingo y una muy buena semana y hasta el próximo comentario del Evangelio.